quinto taller vamos a tratar los requisitos legales que debe cumplir una página web. En esta primera sesión, aunque sea más teórica, ya vamos a intentar reflejar algunas cuestiones más prácticas de cara a cómo debéis implementar todos estos requisitos en vuestra web. Como documentos que colgaremos será esta presentación, un documento Word con conceptos básicos y una especie de guía para completar los modelos que también estarán colgados y estos modelos, que serán los que deberéis tener disponibles en vuestra página web. Pues ya empezando, como sabéis y como es evidente, hoy en día tener una página web es casi un requisito imprescindible para tener visibilidad en el mercado. De hecho, cualquiera puede crear una página web y hay muchas herramientas online. En la segunda sesión os proyectaremos alguna que os permiten incluso crear vuestra web directamente desde un punto de vista técnico. Pero ahora bien, igual de importante es, más allá de los requisitos técnicos, que una web se ajuste a la normativa y que cumpla con los requisitos legales que sean necesarios. Entonces, como veis aquí, cualquier página web necesita incluir ciertos textos legales para adecuarse a la normativa y en función de la actividad del responsable de la web serán necesarios unos u otros textos. En este caso, no solo estos textos no solo siguen o deben incluirse según la normativa de protección de datos, que son, como habéis visto en otros talleres, el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos, sino que también tenemos en cuenta otras normas como la Ley de Servicios de Sociedad de la Información, la Ley de Consumidores y Usuarios y las guías de la Agencia Española de Protección de Datos, que aquí es especialmente relevante la guía de cookies, como ahora os explicaremos. Y los textos necesarios que debéis tener, que son los principales, son el aviso legal y términos y condiciones de la web, la política de privacidad y la política de cookies. Entonces, lo que haremos es explicar un poco cada uno de los textos legales y cómo debéis implementarlos en vuestra página web. Vamos a empezar con el aviso legal. ¿Qué es el aviso legal? Pues el aviso legal no es un concepto que esté definido en la normativa, es decir, ningún texto te dice que es un aviso legal como tal, pero lo que sí que se contiene y que se incluye en la normativa es la información mínima que debe figurar en este aviso legal. Esta información está en la LSSI, como os decíamos, que es la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, y se prevé la información necesaria en el artículo 10, que ahora os la mostraremos en la siguiente diapositiva. Pero primero debemos entender cuándo tenemos que incluir esta información. Y esto es cuando se es prestador de servicios de la Sociedad de la Información. Y diréis, ¿esto qué significa? Pues los servicios de Sociedad de la Información están definidos en la normativa, cuándo serán de aplicación. Entonces, se entiende como un servicio que está prestado a título oneroso a distancia por vía electrónica y también incluye los servicios no remunerados en la medida en que implique una actividad económica para el prestador de servicios. Se detalla un poco más en la norma algunos ejemplos de lo que serían servicios de la sociedad de información y estos incluirían, por ejemplo, la contratación por vía electrónica y el suministro de información, o sea, cualquier información por vía telemática, es decir, a través de la web, que representa una actividad económica, ya sea directa o indirectamente. Entonces, ello incluye la actividad de las entidades sociales u ONGs, por lo tanto, estarían prestando un servicio de sociedad de la información. Bueno, pues todo este rollo para deciros que en la web deberéis tener esta información como aviso legal, que son estos datos del artículo 10 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. Que esta información, os diremos más adelante cómo lo debéis implementar, pero debe facilitarse de forma permanente, fácil, directa y gratuita en la web. Y son básicamente el nombre o denominación social de la entidad que se trate, su residencia o domicilio, el correo electrónico u otros datos de contacto, el NIF, los datos de inscripción en el registro que sea, que imagino que será el registro de fundaciones en muchos casos, y luego hemos dejado en naranja algunos aspectos que probablemente no serán de aplicación, que solo son de aplicación si se dan algunas condiciones. El primero es si fuera necesaria para vuestra actividad una autorización administrativa,
que entendemos que muchas veces no es el caso. Por ejemplo, aquí serías una entidad que presta servicios financieros que necesita una licencia para operar. Datos también si se ejerce una profesión regulada. En nuestro caso, esto nos aplicaría porque al ser abogadas deberíamos añadir los datos del colegio profesional y códigos de conducta a los que se esté adherido y la manera de consultarlos electrónicamente. Pues, por ejemplo, hay varios códigos que son de adhesión voluntaria, como el código de farmaindustria, por ejemplo, y si estuvierais adheridos, pues debería incluirse también esta información en el aviso legal. Ya, para que lo veáis, el ejemplo de lo que sería el aviso legal en vuestra web. Como veis aquí, pues está en amarillo todo lo que deberíais completar, los datos que os decía antes, ¿no? Pues el nombre, el NIF, el domicilio social, el email, el teléfono u otros datos de contacto. Esto es optativo, no siempre tenéis que añadirlo, con el email bastaría, pero sí que es verdad que muchas veces las entidades lo incluyen, ya por facilitar la comunicación con el usuario, y los datos registrales, que es lo que os comentábamos de si estáis inscritos en algún registro como el registro de fundaciones. Pues vamos a seguir con el siguiente texto que debéis tener en vuestra página web, que son los términos y condiciones. Aquí estos términos y condiciones suelen incluirse con el aviso legal o bien en un texto separado. Para nuestro taller los hemos incluido juntos. Veréis un documento que es aviso legal y términos y condiciones. Entonces, hay dos tipos de términos y condiciones. Por un lado, las condiciones de acceso y uso de la web y las condiciones de venta, que las condiciones de venta solo las tenéis que incluir si hubiera comercio electrónico en la página web, no siempre, solo en el caso de que haya comercio electrónico. Vamos a empezar con las condiciones de acceso y uso, que estas sí que se aplican siempre. Lo que pasa que no son obligatorias, es decir, en la normativa no te dice tienes que incluir estas condiciones, pero sí que son muy recomendables y en la práctica sí que suelen incluirse. ¿Qué son estas condiciones de acceso y uso a la web? Pues bien, estas condiciones pueden ser, es a modo ilustrativo, es decir, no hay un catálogo de todo lo que debas incluir, sino que en la práctica se suelen incluir ciertas condiciones y ahora os ponemos un ejemplo de las que se suelen incluir. Primero, prohibiciones de uso de la web por parte del usuario. Pues que el usuario no podrá utilizar la web con fines ilícitos o prohibidos por la norma. Ese sería un ejemplo de prohibiciones. Luego, responsabilidad y exoneración de responsabilidad de la entidad responsable de la web. Es decir, que la entidad la fundación entidad no se haría responsable de el uso de la web contrario a la normativa, cuando haya fuerza mayor, y en otras ocasiones, como cuando haya virus, no respondería del mal funcionamiento la entidad. Luego también hay previsiones de propiedad industrial intelectual. ¿Esto qué es? Esto es la típica frase de todos los elementos que contiene esta web son propiedad de la entidad y el usuario no las puede reproducir, utilizar para ningún otro fin. Y en definitiva, pues aquí podéis añadir cualquier otro término de uso de la web. Por ejemplo, si para acceder a la web es necesario el registro, que la mayoría de veces no, pues acceder a la web sin tener que registrarse, pero a veces sí que es necesario el registro y tendríais que indicarlo. Entonces, estos son los requisitos y como veis, todos son condiciones que regulan la relación entre la entidad y el usuario. Pues más que nada para cubrir a la entidad si luego hay algún problema derivado del funcionamiento de la web. Vamos al segundo punto de los términos y condiciones, que son las condiciones de venta. Como os decía, las condiciones de venta de la web se incluyen solo si a través de la web hay comercio electrónico. Es decir, si ofrecéis algún tipo de producto o de servicio a través de la página web. Estos requisitos se exigen en la normativa de consumidores y usuarios, que es el Real Decreto Legislativo 1/2007, y que exige que se dé cierta información para proteger al consumidor y usuario de la página web. Entonces, también os hemos puesto unos ejemplos de lo que es más típico incluir en las condiciones de venta, que son las características principales de los bienes o servicios, el precio total, pues incluidos los impuestos y tasas, el derecho de devolución y desistimiento comercial,
los procedimientos de pago, entrega y ejecución y la fecha de la entrega, y la existencia de servicios postventa o de garantías comerciales. Como os digo, es probable que no tengáis que incluir estos términos y condiciones porque no tengáis un comercio electrónico online o no sea ni una tienda online ni prestéis ningún servicio a través de la página web. Es lo más probable, pero tened cuidado porque si realmente ofrecéis algún producto o algún servicio, sí que deberéis añadir esta información. Y vamos ya a la política de privacidad. Esto es un punto que ya se trató en el taller número 2 y ya se os facilitó un ejemplo de modelo de política de privacidad. Por lo tanto, aquí vamos a recordar un poco los puntos más relevantes. Pero es verdad que para la preparación del modelo tendréis que acudir al taller 2 o quizás, no sé si podemos igual colgar también en la web otra vez en el taller 5, el del taller 2. Entonces, cualquier página web debe incluir una política de privacidad siempre que esta web recopile algún dato personal. Pues, ¿cómo se puede hacer esta recogida de datos? Puede ser, por ejemplo, si la página web registra una dirección IP de alguna cookie de terceros o cookie propia incluso que esté alojada en la web, es decir, se utiliza una cookie en la página web, entonces será necesaria la política de privacidad. O también, por ejemplo, si tenéis el típico formulario en la web de contacto para contactar con vosotros y ahí pedís unos datos personales como nombre, apellidos, datos de identificación, pues en ese caso también será necesario la política de privacidad. O sea, siempre que se recoja algún tipo de dato personal sea necesario. Entonces, el contenido obligatorio que debe tener esta política de privacidad ya os explicaron detalladamente en el taller 2, lo vamos a recordar un poco, a modo de recordar, bueno, que lo tengáis un poco en la cabeza, como ya han pasado varios talleres. Entonces, la información que es aquí lo prevé el artículo 13 y el 14 del Reglamento General de Protección de Datos. Y la información que debería estar incluida en esta política de privacidad son la identidad y datos de contacto del responsable del tratamiento, las finalidades del tratamiento de datos y su base jurídica. Por ejemplo, finalidades, pues prestar servicios a través de la web o contactar con usuarios de la web, y la base jurídica o legitimación, que sería pues, el interés legítimo o el consentimiento. Por ejemplo, depende de la finalidad que sea, pues será una base jurídica u otra. También si enviáis comunicaciones comerciales, si la finalidad, probablemente la base jurídica sería el consentimiento. También tenéis que indicar los destinatarios de los datos personales, es decir, si se envían a terceros, quiénes son estos terceros, la posibilidad de realizar transferencias internacionales, el plazo de conservación de los datos, los derechos del interesado y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de la persona que se encargue de gestionar las cuestiones de protección de datos, el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control, las categorías de datos personales que se traten, por ejemplo, datos de identificación o datos de contacto, fuente de la que procedan los datos, por ejemplo, el formulario de contacto de la web de la entidad, y existencia de decisiones automatizadas o elaboración de perfiles, que en este caso hay que dar cierta información, como la lógica aplicada o las consecuencias de ese tratamiento. Y vamos a pasar a un punto que no es uno de los textos legales en sí, pero sí que es un texto que probablemente tendréis en vuestra página web. Antes, cuando hablaba de los formularios de contacto, podéis tener diferentes formularios en la web, como formularios de contacto, o si alguien se suscribe a un servicio, pues formularios de suscripción, que probablemente tendréis más bien los primeros, los de contacto. Pero en el caso de que los tengáis, al recoger datos hay que añadir cierta información. Y en este caso hay que añadir unas casillas, que la primera es importante que no estén premarcadas. Eso muy importante. La primera sería la de he leído y acepto los términos y condiciones, que son los términos y condiciones de los que os hablábamos antes, y la política de privacidad. Esto sería una casilla que se incluye en la parte de abajo del formulario, como veis aquí en el ejemplo, que aquí lo podéis ver, esta casilla de aquí. Sí, veis que aquí solo pone la política de privacidad,
pero sí que recomendamos que pongáis también los términos y condiciones, sobre todo si hubiera condiciones de venta, pero sí que deberíais indicarlo aquí en la parte de abajo. Este sería de obligatoria aceptación, es decir, que no puedan darle a enviar sin que previamente hayan aceptado esta casilla. Y la segunda de las casillas sería la casilla de aceptación de recepción de comunicaciones comerciales. Es decir, solo si enviáis publicidad, esta segunda casilla. Si no enviáis publicidad, newsletters, ni nada con fin publicitario, no es necesario añadir esta casilla. Es únicamente si enviáis publicidad y necesitáis obtener el consentimiento del usuario. Entonces, en otros casos no tenéis que añadirla. Y ahora ya vamos a pasar a la política de cookies. Seguirá mi compañera María explicándoos un poco qué requisitos debéis cumplir. Muchas gracias, Lidia. Bueno, pues a mí me toca hablaros del apasionante mundo de las cookies, pero antes de empezar a explicaros cómo tenéis que adaptar las cookies dentro de vuestra página web, creo que es muy importante que sepáis qué es una cookie y por qué consideramos que el uso de cookies son un tratamiento de datos personales. Al final, para lo que utilices tú una cookie es como un mecanismo o una herramienta dentro de tu página web que nos permite crear ficheros con información sobre la navegación que realizan nuestros usuarios. Esta información puede ser desde información sobre sus preferencias, sobre sus gustos e incluso también desde esa información de su perfil. Y con esta información lo que nos permite es que cuando ese usuario vuelva a nuestra página web, podemos ajustar el contenido y las funcionalidades que ofrecemos a través de nuestra página web a la información que ya tenemos previamente recogida en ese fichero del usuario. Entonces, al final lo que estamos haciendo es un tratamiento de datos personales a través de la recogida, el almacenamiento y luego la recuperación de los datos personales de este usuario web. Como estamos haciendo un tratamiento de datos personales, nos es de aplicación toda la normativa de protección de datos, es decir, el Reglamento General de Protección de Datos, la Ley Orgánica de Protección de Datos y adicionalmente esta ley que veis aquí, que es la LSSI, que es la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico. Además, la Agencia Española de Protección de Datos tiene en su página web una guía muy práctica sobre cómo utilizar las cookies y ejemplos de cómo adaptarlos en tu página web. Toda esta información no os preocupéis porque la tenéis colgada en la guía que vais a tener disponible a través de la página web de la Fundación y de la coordinadora. Pues bien, al final lo que veis aquí es el artículo 22 de la LSSI que nos obliga a hacer dos acciones en nuestra página web. La primera es informar a nuestros usuarios de qué es lo que hacemos con estas cookies y la otra es obtener el consentimiento del usuario para poder utilizar estas cookies. Esto se puede hacer de un montón de formas y estas formas, todas estas posibilidades están reflejadas en la guía de cookies. Nosotros lo que vamos a hacer y la propuesta que os hacemos a través de los modelos que tenéis colgados en los talleres de la Fundación y de la Coordinadora es seguir la estructura que recomienda la Agencia Española de Protección de Datos, que es utilizar dos capas informativas. La primera capa informativa es el banner y el panel de configuración, que seguro que la habéis visto 1000 veces cada vez que os metéis dentro de una página web. Y la segunda capa informativa es la política de cookies. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, a ver, ahí, fenomenal. Pues en la primera capa, que es lo que os decíamos que era el banner y el panel de configuración de las cookies, tenemos que recoger cierta información. Esta información es quién es el responsable del sitio web, que normalmente soléis ser las fundaciones. Las finalidades de las cookies. Si son cookies propias, es decir, cookies que utilicéis simplemente vosotros, la fundación, o cookies de terceros, que por ejemplo pueden ser Google Ads o Google Analytics. También, ¿qué tipo de información recopilamos con estas cookies?
si vamos a hacer elaboración de perfiles y cómo puedo aceptar, rechazar o configurar las cookies. Y luego, adicionalmente, tenemos que tener links tanto a nuestra política de cookies como a la política de privacidad, ¿vale? Pero lo vamos a ver esto más adelante con ejemplos. Un ejemplo de banner lo tenéis, a ver, en la siguiente diapositiva. Aquí, vale. Esto es un ejemplo de banner. Hay muchísimas formas de presentar esto. Lo que es fundamental aquí es, primero, que recoja toda la información que os acabo de contar y que nos permita aceptar o configurar las cookies o rechazarlas, ¿vale? En este panel, este banner, no puede quitarse con el simple hecho de clicar fuera del banner. Tiene que mantenerse hasta que no hayamos hecho clic dentro de la pestaña de configurar o de aceptar, ¿vale? La aceptación implica que tú ya tienes el consentimiento de su usuario y por lo tanto puedes utilizar las cookies. Si le damos a configurar, nos deberían de redirigir al siguiente panel, que es el panel de configuración de las cookies. Entonces, este es otro ejemplo de panel de configuración de las cookies que se puede configurar de 1.000.000 de maneras, ¿vale? En este panel, aquí veis que antes no teníamos solamente teníamos dos opciones, configurar o aceptar. Ahora, en este nuevo panel, tenemos también una nueva opción que es rechazar todas las cookies. Esta opción normalmente no se suele poner en la primera, en el banner, porque lo que nos interesa como página web es poder recabar la mayor información sobre nuestros usuarios. En cambio, si ponemos este botón al principio, pues mucha gente ya directamente rechaza todas las cookies y la agencia nos permite hacerlo de esta manera. Entonces, muchas veces lo que recomendamos a las páginas web es que mantengan este botón en la segunda capa del panel configuración de las cookies. En esta primera capa aparece la información sobre un breve texto sobre la información de privacidad de cómo utilizamos tus cookies y clasificamos las cookies por su tipología. Aquí veis las estrictamente necesarias, funcionales, de rendimiento, dirigidas, cookies de redes sociales. No os preocupéis con esta clasificación porque la tenéis toda explicada en la guía. Así que si tenéis cualquier duda podéis recurrir a esta guía donde os explicamos concretamente cuándo sería cada una de ellas, ¿vale? Y si no, no os preocupéis porque podemos hacer un repaso en la siguiente sesión. Lo que es importante es que cuando vayamos clicando y configurando este panel de configuración, las pestañas estén siempre inactivas. Como veis en la segunda opción, donde pone cookies funcionales, la pestaña está inactiva. Hay una excepción que hay una serie de cookies que son las estrictamente necesarias, que suelen ser las cookies que utilizamos para poder registrar a un usuario o para que el usuario pueda acceder simplemente a la información que hay dentro de la página web, que son las estrictamente necesarias. Con estas cookies no necesitamos el consentimiento expreso del usuario, sino que simplemente van a estar siempre activas, ¿de acuerdo? Pero sí que debemos informar al usuario sobre qué información recogemos con estas cookies. En estas cookies también, o sea, en este panel de configuración también debemos de tener el link a la política de privacidad, porque es fundamental informar también a los usuarios de todos los tratamientos que se realizan sobre sus datos. Porque, como os decíamos antes, esto se considera un tratamiento de datos personales y, por lo tanto, hay que cumplir con la normativa del Reglamento General de Protección de Datos que nos obliga a informar al usuario. Por lo tanto, una vez ya hemos configurado nuestro panel de cookies, pasaríamos a esta segunda capa, que es la política de privacidad. Esta política de privacidad tiene que estar colgada en la página web y la podemos colgar tanto en el panel de configuración de cookies como en el banner y luego adicionalmente en la parte inferior de la página web. La política de cookies tiene que contener como contenido mínimo la siguiente información, que es una definición genérica de qué es una cookie, los tipos de cookies que se utilizan dentro de la página web,
quién es el que utiliza estas cookies, es decir, la propia fundación o terceros. La forma de aceptar otra vez, aceptar, denegar o revocar el consentimiento, que aquí haríamos referencia a este panel de configuración de cookies que os hemos enseñado antes. Y luego, si hubiera información sobre transferencias internacionales, también tiene que estar aquí recogida. Si hay elaboración de perfiles, hay que recogerla también en esta política de cookies y además hay que explicar la lógica que utilizamos a la hora de realizar esta elaboración de perfiles. El periodo de conservación de las cookies y una remisión a la política de privacidad. Porque no todo el contenido de la política de cookies va a estar completo y simplemente con poner el link y una remisión a la misma estaríamos cubiertos. Tenéis un ejemplo de la política de cookies colgado que vais a tener colgado en las webs de la Fundación y de la Coordinadora. Pero de todas formas lo revisaremos en el próximo taller. Toda esta información que os hemos estado contando antes, tanto los términos y condiciones como la política de privacidad y todos los paneles de cookies, tienen que estar en la página web colgados de manera que sean muy visibles y fácilmente accesibles. Como normalmente estaréis actuando en España, los documentos legales tienen que estar en español, porque vuestro público es la sociedad española. Y estos documentos tienen que estar constantemente actualizados. Son documentos vivos que cada vez que vayan cambiando vuestras actividades de tratamiento, vais a tener que actualizarlos. Por eso, en los modelos que os hemos aportado, tenéis siempre al final del documento una indicación a la última fecha de actualización. Es fundamental que esta fecha esté siempre actualizada. Además, bueno, ya si queréis ser unos súper cumplidores del Reglamento General de Protección de Datos, podéis avisar a los usuarios a través de banners o de avisos de información cuando se vuelvan a registrar, siempre y cuando se metan en la página web. Entonces, tú te metes dentro de la página web y les podría saltar un aviso informativo de: oye, he actualizado mi política de cookies, léetela. O he actualizado mi política de privacidad, léetela. Esto no es obligatorio, por supuesto, pero bueno, si tenéis esa capacidad, pues fenomenal que lo podáis hacer. Y ya por mi parte, ya os dejo con Lidia otra vez. Bueno, claro, aquí esto era un ejemplo de cómo podéis tener disponibles estos documentos. Normalmente están en el footer de las páginas web o en el menú de las páginas web. Las dos opciones son completamente válidas, así que la que sea más fácil para vosotros es completamente correcto. Y ahora ya sí que sí, os dejo con Lidia. Genial, María. Pues muchísimas gracias. Y ya vamos a la última parte, que es la cara menos amable de todo esto, que son las posibles sanciones. Ahora, simplemente para que sepáis el tipo de sanciones que se están imponiendo ahora mismo si no se cumplen los requisitos o a las que os podíais exponer, si no se da la información necesaria o bien no se recaba el consentimiento correctamente a través de la web. Algunos ejemplos son apercibimiento, prohibiciones de que podáis continuar con vuestra actividad en la página web y luego, como máximo, multas de hasta 20 millones de euros, 4% de la cifra de volumen de negocio total anual, que es lo que prevé la normativa de protección de datos, el reglamento, y luego la ley de servicios de la sociedad de la información también prevé sanciones de un máximo de 600.000 euros. Lo que pasa es que realmente en la práctica no ha habido sanciones muy, muy elevadas, por ejemplo, por dejarse información en la política de privacidad o que falte algo en relación con los requisitos de información. Hemos visto algunas sanciones como ejemplos de 2.000, 3.000 euros. Por ello, lo que sí que ha habido sanciones un poco más elevadas ha sido en relación con la política de cookies. Pero tampoco hemos visto grandes cuantías, pero por ejemplo a Iberia recientemente le impusieron una sanción precisamente por no cumplir con lo que os contaba María, de dar la opción al usuario de rechazar el uso de cookies.
si no se pulsaba el botón de aceptar o el botón de configuración, no se le permitía navegar en la web y eso, como os comentábamos, pues no se podría hacer. Tampoco en la segunda capa de cookies identificaban cierta información, como os contaba María, pues el plazo de conservación de las cookies o los tipos de cookies. Y entonces la multa que les impusieron fue de 30.000 euros. Eso es como la más, de las más relevantes. O sea que, y realmente no hemos visto sanciones en ese sentido, lo estamos comentando antes con María, dirigidas a entidades sociales o a fundaciones. Pero bueno, eso tampoco significa que descartemos el riesgo, así que siempre hay que cumplir con la normativa. Pues hasta aquí sería nuestra presentación de esta primera sesión. Recordad que tenéis los modelos en la guía os volvemos a repetir cómo debéis implementar cada uno de los documentos que os hemos explicado. Sobre todo, ahora vamos a volver a ir sobre ellos. María va a presentar la guía un poco para que veáis cómo debéis adaptar vuestros modelos. Colgaremos también estos modelos, sobre todo haced los vuestros y adaptadlos como tengáis en la web. Entonces, María, si puedes, voy a dejar de compartir la pantalla. A mí ya está. Aquí estoy. Ya estás preparada. Genial. Pues adelante, explica un poco las instrucciones. Vale, como hemos estructurado la guía, primero tenéis los conceptos básicos, que son qué textos necesitáis adaptar en vuestra página web, que son los que acabamos de ver: aviso legal, términos y condiciones, política de privacidad y cláusulas informativas y política de cookies. Acordaos que la política de privacidad y las cláusulas informativas no son objeto de este taller porque los habéis visto ya en el taller 2. Entonces vais a tener toda esta información en el taller 2. De todas formas, en el apartado de política web, o sea, de política de privacidad y cláusulas informativas, tenéis indicado el nombre del taller y dónde lo podéis encontrar. Luego tenéis el marco legal, que son las leyes aplicables en esta materia, y los materiales de apoyo, que son 2 guías. La guía para el cumplimiento del deber de informar. Esto está más relacionado con la política de privacidad y las cláusulas informativas, y luego la guía de cookies. Tenéis aquí todos los links, tanto a las guías como a la normativa. Y luego tenéis una explicación de qué es lo que queremos que tengáis listo para la sesión del 12 de mayo. Entonces, lo que queremos es que tengáis adaptados todos estos textos legales en vuestras páginas web, o por lo menos tener ya un borrador de modelo de los documentos. Entonces, lo que hemos hecho ha sido poneros por cada uno de los textos, de los modelos que os hemos aportado, los materiales y la información práctica. Los materiales es el modelo, normativa y guías que podéis utilizar, y información práctica es cómo tenéis que rellenar todos estos modelos, cómo podéis completar, ejemplos, información básica, qué es lo que no hace falta incluir, etcétera, etcétera. Y así os lo hemos estructurado con la política de privacidad, que es cómo lo tenéis que tener puesto en vuestra página web, qué es lo que es más importante que cumpláis, formularios igual, adaptación de cookies, más de lo mismo, ejemplos prácticos, cómo tenéis el banner hasta cuánto tiempo tiene que estar, cada cuánto tenéis que renovar el banner, plazos de conservación, etcétera. Entonces, todo lo que necesitáis para poder adaptar los modelos lo tenéis aquí explicado en la guía, ¿de acuerdo? Y ya está. Y al final tenéis el recordatorio de la última sesión de este taller, que es el próximo 12 de mayo. Sí. Y recordaros que es una sesión no grabada para que podamos trabajar tranquilamente con todas vuestras dudas y ser más prácticas todavía. Exacto. No dudéis en adaptar los modelos y modificarlos como consideréis, porque nuestra idea en la segunda sesión era hacerlo aún más práctico, incluso proyectaros una especie de página web para que veáis ya de modo más visual dónde estaría cada uno de estos textos y la información que debáis tener. Entonces ya, además de verlo allí,
podéis preguntarnos también cualquier duda que tengáis. O sea, que volveremos sobre ello, volveremos sobre lo que deben contener estos textos y cualquier duda que tengáis. Y